Las cámaras de vigilancia captaron los últimos momentos de la vida del rapero de Chicago THF Sue, el afiliado a OTF de 35 años, conocido por haber sido absuelto de múltiples cargos de asesinato y por sus crudos himnos callejeros. Nunca lo vio venir. ¿Pero qué sucedió realmente en ese estacionamiento? El hombre detrás de la leyenda. Antes de sumergirnos en los trágicos acontecimientos que se desarrollaron aquella fatídica tarde de octubre, debemos entender exactamente quién era Devonshire Collier, el hombre que las calles conocían como THF Sue, THF Bay Sue o simplemente Big Boss Sue. No se trataba de un rapero más atrapado en el fuego cruzado de la interminable violencia de las pandillas de Chicago. Se trataba de una figura que se había convertido en casi un mito en los círculos de la música drill. Un hombre cuya supervivencia parecía desafiar las probabilidades una y otra vez, hasta que de repente dejó de hacerlo. Nacido el 26 de septiembre de 1990 en uno de los entornos más notorios de Chicago, Devonshire Collier entró en un mundo que moldearía todos los aspectos de su existencia. Los infames proyectos de viviendas Cabrini Green se convirtieron a la vez en su aula, su patio de recreo y su campo de batalla. Para aquellos que no estén familiarizados con Cabrini Green, estamos hablando de un lugar donde el miedo era un compañero constante, donde la violencia no era una excepción sino la norma, donde la inocencia infantil moría joven. Nací en los Greens, crecí en los Greens, también me hice un nombre allí. Tuve la oportunidad de entrar en el campo, pero solo hacía tonterías. Tonterías de niño pequeño. Me fui al sur cuando era adolescente. Mi oje siempre ha estado en el sur, así que conozco a todos mis hermanos del sur desde que era un cachorro. Mi abuela seguía viviendo en el norte y mi oje se mudó al sur cuando derribaron nuestro edificio. Las calles no fueron amables con el joven Devonshire, pero fueron honestas en su brutalidad. Según él mismo admite, desarrolló lo que él llamaba una pasión por el crimen desde una edad increíblemente temprana. Estamos hablando de un niño que disparaba con pistolas de aire comprimido a los taxistas, lanzaba piedras a los vehículos que pasaban y soltaba a los perros callejeros de las jaulas de la comunidad solo para ver cómo se desataba el caos. No se trataba de travesuras juveniles, sino de un entrenamiento de supervivencia disfrazado de rebelión. Disparar a los taxistas con pistolas de aire comprimido, tirar piedras, meterme en la estufa, robar cosas, correr detrás de él. Era muy malo. Hice tantas cosas malas que ni siquiera puedo recordarlas. Simplemente hacía todo tipo de maldades, tío. El perrito atrapaba a los camiones y cosas así cuando cogían a los perritos callejeros y cosas así. Tenían una pequeña comunidad en los jardines con los perros. Solía soltar a los perros de la bicicleta cuando era pequeño. Era muy malo. Los encerraba en una pequeña jaula para perros y los dejaba salir del camión para que me persiguieran por la calle. Era muy malo. Pero la historia de Sue dio un giro devastador cuando estaba entrando en la edad adulta. El 24 de mayo de 2011, su hermano Guda falleció en un trágico accidente. Un arma se disparó accidentalmente en su casa y le dio a Guda en la cabeza. Sue tenía unos 21 años en ese momento, y lo que sucedió después lo perseguiría por el resto de su vida. En un momento increíblemente crudo, durante su entrevista, Sue reveló algo que la mayoría de la gente nunca podría imaginar tener que hacer. Él estaba en la casa. El arma se disparó accidentalmente y le dio en la cabeza o algo así. Así fue como falleció. Nadie de mi familia, al menos de mi familia inmediata, era lo suficientemente fuerte como para bañarlo, lavarlo y prepararlo para el funeral, y todo eso. Esa experiencia se me quedó grabada para el resto de mi vida. Nunca había hecho todo eso yo mismo. Pero tuve que sacarlo del congelador de la morgue y limpiarle la sangre del vestido y demás con bastoncillos de algodón, con un agujero de bala que le atravesaba de entrada a salida. Tuve que lavarlo. Tuve que pasar por eso, tío. Bañamos al hermanito y todo eso. Lo preparamos para el funeral y demás. Esta experiencia traumática se convirtió en un momento decisivo para Sue, uno que lo acompañó en todo lo que vino después. Admitió que, incluso años después, todavía no había hecho el duelo como es debido, que había sido fuerte por su familia, pero que nunca había tenido la oportunidad de procesar realmente su dolor. Este trauma sin resolver se manifestaría de diversas formas a lo largo de su vida, especialmente en su relación con las sustancias, que él mismo describió abiertamente como su mecanismo de defensa. La historia criminal de Sue comenzó muy temprano.
con solo 13 años, recibió su primera condena importante por robo a mano armada en Cairo, Illinois, y cumplió 4 años y medio en centros de menores como Harrisburg. Pero eso solo fue el principio. A lo largo de su vida, Sue pasaría más de 12 años encarcelado en múltiples ocasiones, principalmente en estancias cortas en cárceles del condado por delitos relacionados con armas y otros delitos. Quizá más, quizá menos, hermano. Pasé mucho tiempo, tío. He estado yendo a la cárcel desde que era menor, desde los 13 años. Quiero decir, intenté hacer los cálculos yo mismo, sumando todas las veces que me metí en líos y mierdas. Son como 12 años de mi vida, la mitad de mi vida. No tuve la oportunidad de experimentar la vida de verdad hasta que cumplí los 12 o 13 años. Me metí en problemas con un chavito. Eso es todo. Me metí en líos, hermano. Mi pasado es una mierda. Pero en cuanto a condenas, no tengo ninguna grave. Tengo 2 condenas por armas, aunque ahora mismo ambas son inconstitucionales. Pero aquí es donde la historia de Sue se vuelve realmente notable, o, dependiendo de tu perspectiva, profundamente preocupante. A pesar de su extenso historial delictivo, Sue se libró de múltiples cargos graves, incluidos asesinatos, intentos de asesinato y robos a mano armada. Se hizo famoso por su habilidad para moverse en el sistema legal, proclamando que se libró de los casos eligiendo a los jurados y yendo a juicio, no por tecnicismos o por cooperar con las autoridades. El más significativo de estos casos se produjo en 2014, cuando Sue fue arrestado en la casa de Lil Durk, en relación con un asesinato cometido en 2009. Los cargos eran graves, asesinato en primer grado, pero Sue acabó ganando el caso en 2018, una experiencia que inspiró una de sus canciones más populares. Yo salí libre en enero de 2018, y Von salió libre un mes después. Y Dirk nos llevó en avión, nos llevó de compras y todo eso. Lo dije en mi entrevista con No Jumper. Estábamos en el sótano, en Dirk Live, y ellos decían, ¡Joder! Tú y Von acabáis de salir libres. Mataron a un hijo de puta y os dijeron que hicierais lo vuestro. Y Boca e Ike estaban jugando con un hijo de puta, como diciendo, tíos, no sabéis una mierda, os dicen que rapeéis. Y Von dijo, tío, mierda, llama al ingeniero. Así que llamaron al ingeniero. Tío, Von estaba tocando en esa mierda. Ni siquiera escribimos ese ritmo, solo íbamos y veníamos, y acabó siendo una de mis canciones más populares. Beat That Body, con King Von, se convirtió en un himno callejero, pero también reforzó la reputación de Sue de una manera que acabaría resultando peligrosa. Muchos consideraron que la canción presumía de haber evitado una acusación de asesinato, lo que atrajo la atención no deseada de las fuerzas del orden. Sue lo reconoció y explicó que, tras el lanzamiento de la canción, la policía comenzó a vigilarlo más de cerca, ya que consideraban que estaba alardeando de su capacidad para evadir la justicia. La afiliación de Sue con THF, Trigger Happy Family o Tay-Town Hustlers Family, definió en gran medida su identidad callejera. Esta banda, originalmente vinculada a Gangster Disciples, pero que más tarde se pasó a Black Disciples en la década de 2000, operaba en los barrios de Kenwood y Bronzeville de Chicago, concretamente en los alrededores de la calle 46. La banda era conocida por su reputación agresiva y sus rivalidades mortales, en particular con 051 Young Money, una banda afiliada a Mickey Cobras. La disputa entre THF y 051 Young Money ha sido descrita como una de las guerras de bandas más mortíferas en la historia del drill de Chicago, con informes no verificados que afirman que más de 100 víctimas están relacionadas con el conflicto. La guerra comenzó alrededor de 2008 con un tiroteo en un McDonald's y se intensificó a lo largo de los años con innumerables asesinatos por venganza. Se especuló que el propio Sue estuvo involucrado en varios de estos incidentes, lo que le valió el apodo callejero de el mejor tirador de Midland OTF, una etiqueta de la que más tarde se distanciaría públicamente, aunque la reputación se le quedó pegada. Pero Sue no era solo una figura callejera. También era un artista que intentaba construir algo más allá de la violencia. Su carrera musical cobró gran impulso a principios de la década de 2020 gracias a su estrecha relación con el colectivo Only the Family, OTF, de Lil Durk. Sue conocía a Durk desde 2008 y su amistad se profundizó a través de experiencias compartidas, como el hecho de haber superado graves acusaciones legales por las mismas fechas.
La discografía de Sue no era muy extensa, ya que se centró más en sencillos y colaboraciones que en álbumes completos. Pero su impacto fue innegable. Do It for Vaughn, un tributo a su amigo íntimo King Von, fallecido en 2020, obtuvo más de 4 millones de reproducciones en Spotify. Otras canciones destacadas fueron Mad 'Cause I'm Rich, con más de 1,1 millones de reproducciones, y Get Backers, con Boona, con más de 900,000 reproducciones. Su relación con King Von fue especialmente significativa. Los dos se conocieron alrededor de 2012 y se hicieron amigos durante sus respectivos encarcelamientos. Sue describió a Von como alguien con una capacidad narrativa comparable a la de Slick Rick y le atribuyó el mérito de haber influido en su propia incursión en el rap. Mantuvieron una estrecha relación hasta la muerte de Von en noviembre de 2020, una pérdida que afectó mucho a Sue. En octubre de 2025, Sue había acumulado más de 180,000 seguidores en Instagram y alrededor de 35,000 oyentes mensuales en Spotify. Había lanzado su proyecto de 2023, Faux Six, y estaba trabajando en nuevo material tras haber lanzado Murda Story, que obtuvo cientos de miles de visitas con una promoción mínima. Pero a pesar de su éxito musical y de su deseo declarado de dejar atrás la vida en la calle, Sue seguía enredado en la misma violencia de la que esperaba escapar. En entrevistas, hablaba de querer trasladar a sus 7 hijos fuera de Chicago, de planear programas comunitarios como equipos de béisbol juvenil y torneos de boxeo para alejar a los niños de las armas, de acabar con la violencia sin sentido. Sin embargo, también reconocía la imposibilidad de escapar realmente de su pasado, de cambiar completamente su estilo de vida cuando su nombre y su reputación le precedían en todas partes. Esta era la figura compleja y contradictoria en la que se había convertido Devonshire Collier en octubre de 2025. Un padre de 7 hijos que intentaba construir una carrera musical legítima mientras cargaba con el peso de su pasado. Un hombre que hablaba con elocuencia de su deseo de paz mientras soportaba las cicatrices de décadas de violencia. Alguien que intentaba desesperadamente romper un ciclo que él mismo había ayudado a perpetuar. Y el 26 de octubre de 2025, ese complicado viaje llegaría a un final repentino y brutal. La tarde fatal. El 26 de octubre de 2025 comenzó como cualquier otra tarde de sábado en Chicago. El tiempo era el típico de finales de otoño. Fresco, pero no frío. El tipo de día en el que la gente seguía con sus quehaceres sin pensar mucho en ello. Pero en un estacionamiento cerca de la manzana Train 100 de South St. Louis Avenue, en el barrio de Little Village de Chicago, lo mundano estaba a punto de transformarse en trágico. Alrededor de las 13:00 p.m., THF Sue se encontraba en ese estacionamiento con otros 2 hombres, de 39 y 42 años. La razón exacta de su presencia allí sigue sin estar clara. Algunos informes sugieren que iban a recoger piezas de automóvil, otros simplemente indican que estaban holgazaneando en la zona. Lo que está claro es que no tenían ni idea de lo que estaba a punto de suceder. El escenario en sí era cotidiano. Un estacionamiento público en una zona residencial predominantemente latina, junto al parque La Villita, un espacio comunitario que contrasta fuertemente con la violencia que pronto se desataría allí. Lo que sucedió a continuación se desarrolló con una velocidad y precisión aterradoras. Según los informes policiales, un vehículo desconocido se acercó al estacionamiento. Unos individuos armados salieron y abrieron fuego contra los 3 hombres. El ataque no fue un acto de violencia aleatorio, ni un caso de confusión de identidad. Fue calculado, selectivo y ejecutado con un poder de fuego que sugiere premeditación e intención de matar. Las pruebas balísticas cuentan una historia escalofriante. La policía recuperó 20 casquillos de rifle y 19 casquillos de 9 milímetros de la escena, 39 disparos en total, lo que sugiere que se utilizaron varias armas y que posiblemente hubo varios tiradores. El uso de rifles y pistolas indica que no se trató de un acto espontáneo, sino de una emboscada planificada con una potencia de fuego significativa. 5 vehículos del estacionamiento sufrieron daños por los disparos, lo que ilustra el gran volumen de disparos y la naturaleza indiscriminada del ataque. Oye, yo solo por el aire, John 464987 evento 0, 7, 6, 4,
8074. El vehículo parece ser un Honda Accord modelo reciente, como de 2020. Había 2 tiradores que saltaron al asiento trasero de uno de los pasajeros, así que posiblemente había al menos 3 personas en el coche. Las 3 víctimas sufrieron heridas de diversa gravedad. El hombre de 39 años recibió un disparo en el tobillo, mientras que el de 42 años sufrió heridas en el brazo, la espalda y la parte inferior del cuerpo. Ambos hombres sobrevivieron a sus heridas y fueron atendidos en condiciones aceptables. Pero THF Su no tuvo tanta suerte. Recibió múltiples disparos en el abdomen y el torso, heridas críticas que resultaron mortales a pesar de la intervención médica inmediata. Las 3 víctimas fueron trasladadas de urgencia al Mehdi Sinai Hospital. Su llegó en estado crítico, pero a pesar de los esfuerzos del equipo de traumatología, sucumbió a sus heridas. El rapero de 35 años, que había sobrevivido a tantas situaciones peligrosas a lo largo de los años, que había superado múltiples acusaciones de asesinato y escapado de innumerables situaciones peligrosas, no pudo sobrevivir a esta. Fuentes familiares confirmaron su muerte esa noche, lo que causó conmoción en la comunidad drill de Chicago y más allá. Pero aquí es donde la historia da un giro aún más inquietante. A las pocas horas del tiroteo, las imágenes de las cámaras de vigilancia del estacionamiento comenzaron a circular en las redes sociales. Este video granuloso, capturado sin audio, se convertiría en uno de los contenidos más vistos y comentados en los círculos de la música drill, reavivando los debates sobre la ética de compartir contenidos violentos y el papel de las redes sociales en la perpetuación del ciclo de violencia de las pandillas. Las imágenes virales muestran una escena que, en un principio, parece casi mundana. Varias personas de pie cerca de unos vehículos en un estacionamiento, aparentemente enfrascadas en una conversación informal o en actividades rutinarias. De repente, las imágenes captan a 2 agresores, uno con una sudadera con capucha clara y otro con ropa oscura, acercándose al grupo. Lo que ocurre a continuación es demasiado gráfico para describirlo con detalle, pero el video muestra a los agresores abriendo fuego antes de huir del lugar a pie, mientras las víctimas se dispersan o se desploman. Curiosamente, las imágenes contradicen algunos aspectos de los informes policiales. Mientras que la policía describió un acercamiento en vehículo, el video viral muestra claramente a los agresores acercándose a pie. Esta discrepancia plantea dudas sobre si había múltiples ángulos de vigilancia, si el informe policial era incompleto o inexacto, o si las imágenes virales en sí mismas podrían no mostrar el panorama completo de lo que ocurrió. La ubicación del tiroteo también llamó la atención de quienes están familiarizados con los territorios de las pandillas de Chicago. Little Village es principalmente un barrio latino en el suroeste de Chicago, que tradicionalmente no se asocia con el territorio de THF, que se centra en las zonas de Bronzeville y Kenwood, en el sur de la ciudad. Esto llevó a especular que Su había sido rastreado hasta ese lugar, que alguien sabía que estaría allí, y planeó la emboscada en consecuencia. La descarada naturaleza del ataque, que se produjo a las 3 de la tarde en un estacionamiento público, sugería, o bien, una audacia extrema por parte de los atacantes, o bien, un nivel de desesperación que superaba la precaución normal. A medida que se difundía la noticia del tiroteo, comenzaron inmediatamente las especulaciones sobre los autores y los motivos. Dada la extensa historia de afiliaciones a pandillas y disputas de Su, no faltaron las teorías. Algunos apuntaron a la continua disputa entre THF y 051 Young Money, sugiriendo que esta podría ser la última víctima de esa larga guerra. Otros señalaron las recientes tensiones relacionadas con la muerte de THF-TP en 2024, que algunos creen que estaba relacionada con una banda rival de Black Disciples llamada Bashville Crazy. No sabemos quién puede ser, ni quién puede ser Mike, porque el negro se ha metido con mucha gente, ha ofendido a mucha gente, por eso no es bueno ofender, porque si sales ahí fuera a ofender, amigo, no sabes de dónde puede venir el fuego. Y si sales ahí fuera a ofender, hermano, más vale que te escondas debajo de una roca, te escondas en tu casa o contrates seguridad de primera clase o algo así, amigo. Informes no verificados de la comunidad en Reddit sugirieron una cadena de venganza. THF-TP fue asesinado en febrero de 2024, supuestamente por alguien llamado Man Man de Bashville Crazy.
Man fue asesinado en junio de 2024 en represalia, y la muerte de Sue en octubre de 2025 podría haber sido la forma de Bashville de cerrar el círculo. Pero estas siguen siendo teorías sin confirmar, el tipo de narrativas callejeras que circulan en ausencia de información oficial. El momento de la muerte de Sue también les pareció a muchos una ironía macabra. El 5 de noviembre se cumplía el aniversario de su detención en 2014 por asesinato en primer grado, caso que finalmente ganó en 2018. El hecho de que lo mataran, pocos días antes de este aniversario, les pareció a algunos un cruel giro del destino, un recordatorio de que en las calles de Chicago la historia tiende a repetirse, a menudo de la forma más trágica posible. Las secuelas y el impacto. La noticia de la muerte de THF Sue no solo se difundió, sino que explotó en las redes sociales, los mensajes de texto, las llamadas telefónicas y los chats grupales, creando una onda expansiva inmediata que se extendió por la comunidad drill de Chicago y más allá. La respuesta fue tan polarizada y compleja como lo había sido la vida de Sue, revelando las profundas divisiones, las conexiones personales y las tensiones continuas que definen el panorama del hip hop en Chicago. Para quienes conocían y querían a Sue, el dolor fue inmediato y abrumador. Doody Lowe, de OTF, uno de los colaboradores más cercanos de Sue, compartió un sincero homenaje en Instagram, expresando la profundidad de su pérdida. En su publicación, Doody Lowe se refirió a Sue como un hermano mayor, que le había apoyado durante su propia recuperación tras un tiroteo. Doody Lowe hizo una solemne promesa, escribiendo "I got your kids for life. Cuidaré de tus hijos toda la vida", un compromiso para apoyar a los 7 hijos de Sue tras la muerte de su padre. Este gesto pone de manifiesto los lazos familiares que existen dentro de OTF y el sentido de la responsabilidad que los miembros sienten unos hacia otros, incluso ante la muerte. Es un claro recordatorio de que, detrás de la apariencia dura y la credibilidad callejera, se trata de personas reales con relaciones reales, dolor real y consecuencias reales que afrontar. THF. Rome, otro afiliado, expresó su conmoción y frustración, no solo por la muerte de Sue, sino por lo normalizada que se había vuelto la violencia en Chicago. Sus comentarios sobre la desensibilización tocaron la fibra sensible de muchos, destacando cómo las comunidades afectadas por la violencia constante pueden volverse insensibles a la tragedia, tratando la muerte como un día más, otra pérdida, otro nombre añadido a una lista cada vez más larga. Incluso Billionaire Black, de FBG, que provenía de una facción rival, publicó un homenaje, reconociendo a Sue como un gran hermano y expresando sus oraciones por su familia. Este respeto entre facciones demostró que, a pesar de las disputas y los conflictos, seguía existiendo el reconocimiento de la humanidad compartida, de las vidas perdidas demasiado pronto, de la tragedia universal de la violencia. Los fans de las redes sociales expresaron su conmoción e incredulidad. En X aparecieron miles de veces publicaciones como "Damn Rip Bay Sue", mezcladas con preguntas sobre la implacable violencia de Chicago. ¿Por qué Chicago es así? Muchos señalaron el momento, y un usuario escribió: "Maldita sea, Sue ha fallecido. Sé que Durk está ahí dentro enfermo", en referencia al encarcelamiento de Lil Durk por cargos federales de asesinato por encargo. La trágica ironía no pasó desapercibida para nadie. El fundador de OTF estaba encerrado y se enfrentaba a una posible cadena perpetua. Y ahora, uno de sus colaboradores más cercanos se había ido para siempre. Pero la respuesta no fue unánimemente triste. En el R-Chiracology de Reddit, los miembros de las bandas rivales y sus seguidores celebraron la muerte de Sue, publicando capturas de pantalla de historias de Instagram con frases como "Toast to that", un brindis sarcástico, y "I got Sue", acompañadas de emojis risueños. Los comentarios revelaban una inquietante alegría. "El negro ha estado matando y golpeando a gente. Su muerte fue inesperada", escribió un usuario, mientras que otro añadió: "La forma en que todo el mundo lo celebra demuestra que este negro realmente estaba haciendo daño". Un comentario particularmente revelador decía: "20 negros diferentes representando es una locura", refiriéndose al número de miembros de bandas rivales que afirmaban haber participado o celebraban el asesinato.
El gran número de personas que expresaron su satisfacción por la muerte de Sue da cuenta de su reputación en las calles. Era considerado una seria amenaza, alguien que supuestamente había causado un daño significativo a bandas rivales a lo largo de los años. Tanto si estas afirmaciones eran ciertas como exageradas, la simple percepción lo había convertido en un objetivo muy visible. Otro usuario de Reddit señaló el tono burlón de los rivales. ¿Por qué no disparó su arma, burlándose de Sue por, aparentemente, no defenderse durante la emboscada? Esta cruel burla es una característica común de la cultura de las pandillas de Chicago, donde mostrar cualquier signo de debilidad, incluso ser tomado por sorpresa en una emboscada mortal, se convierte en motivo de falta de respeto y ridículo. Es importante destacar que, contrariamente a algunas especulaciones iniciales, no hay pruebas que sugieran que O-Block estuviera involucrado en burlarse de la muerte de Sue. O-Block, hogar del difunto King Von, estaba en realidad aliado con THF y OTF a través de sus vínculos comunes con Black Disciples. Las celebraciones provinieron de rivales históricos como 051 Young Money y posiblemente otros grupos opuestos, lo que subraya la compleja red de alianzas y conflictos que definen el panorama de las pandillas de Chicago. La ausencia más notable en las primeras horas fue la del propio Lil Durk, actualmente encarcelado por cargos federales de asesinato por encargo y enfrentándose a la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional. Durk no pudo reaccionar públicamente a la muerte de Sue. Sin embargo, informes no verificados sugirieron que se derrumbó en la cárcel al conocer la noticia, dada su estrecha relación desde 2008. La pérdida de Sue, tras las muertes de King Von y D-Tang, y en medio de su propia crisis legal, debió de ser devastadora para Durk. Un usuario de X resumió la situación de forma sombría. Von, D-Tang y Sue muertos y Durk enfrentándose a cadena perpetua sin libertad condicional. OTF está acabado. Este sentimiento de que OTF como colectivo podría no sobrevivir a estas tragedias acumuladas fue compartido por otros. El sello ya se había visto afectado por la muerte de King Von en 2020 y la pérdida de otros miembros. Ahora, con Durk encarcelado y Sue muerto, el futuro parecía incierto en el mejor de los casos. Algunos lo vieron como la conclusión inevitable de un estilo de vida que glorificaba la violencia y la credibilidad callejera por encima de todo. Para los 7 hijos de Sue, el impacto es inconmensurable. Crecerán sin su padre, tratando de entender por qué les fue arrebatado de una manera tan violenta y pública. Tendrán que desenvolverse en un mundo en el que la muerte de su padre está documentada en Internet, donde desconocidos debaten sobre su vida y su muerte, donde algunos celebran su fallecimiento mientras otros lo lamentan. El trauma de perder a un padre por la violencia es profundo, y la carga adicional de que esa pérdida sea tan pública solo lo agrava. El propio Sue había hablado de querer algo diferente para sus hijos. En entrevistas, habló de trasladarlos fuera de Chicago, de romper el ciclo de violencia que había definido su vida. Reconoció el dolor del estilo de vida que había llevado y expresó su deseo de alejar a los jóvenes de él, aunque era consciente de que no podía escapar por completo de su propio pasado. Solo quiero cambiar a algunas personas, amigo. No intento criticar lo que hacen o cómo se comportan en sus barrios. Realmente no me importa si eso me afecta a mí o a mi gente. Pero las calles seguirán siendo las calles de todos modos. Solo quiero hablar con los jóvenes de 7 a 12 años e intentar cambiarlos y darles una razón para que no se dejen influir fácilmente por las calles. Darles algo que hacer si no tienen ninguna oportunidad. Hicimos muchas cosas malas con estos niños. Durante 8, 9, 10 años estuve montando en bicicleta con paquetes y piedras encima y mierdas con ruedas de bolsa. Eso era lo divertido que hacíamos. Ahora probablemente les dispararías por la bicicleta. Esta generación es diferente. La tragedia de THF Sue es que veía claramente los problemas. Podía articular lo que había que cambiar. Y sin embargo se veía incapaz de liberarse por completo de las circunstancias que finalmente lo mataron. Estaba atrapado por su reputación, por su lealtad, por la autenticidad que hacía que su música resonara entre los fans. Alejarse por completo de la vida en la calle habría significado abandonar la identidad que había construido, las relaciones que lo sostenían y la credibilidad que daba sentido a su arte. Haz clic
en una de las tarjetas de tu pantalla para ver más videos como este.